dos modelos, su eslogan es, son modelos que razonan. A diferencia de los modelos GPT, de la generación GPT, lo que hacen estos dos modelos básicamente es generar una serie de validaciones a través de estos agentes, o al menos eso es lo que hasta el momento se sabe. Digo, no hay la información técnica verídica tal cual de cómo lo construyeron, sigue siendo hasta cierto punto confidencial, pero la idea es que lo que hacen es tener como todo este tipo de validaciones para ir desglosando tu prompt, para ir desglosando tu pregunta y utilizar conocimiento de fuentes únicamente confiables, como pueden ser artículos de investigación, etcétera, de tal manera que te puede responder preguntas sobre ciencia, que te puede responder preguntas que no encontrarás la respuesta en algún foro de internet, sino que te puede incluso ayudar a resolver cuestiones de tu investigación, no sé, de doctorado, etcétera. Entonces ese es como el eslogan. Y como ven, pues en el dataset de matemáticas, bueno, realmente pues casi tienen el 95 por ciento de respuestas correctas de este dataset, que se dedica a evaluar principalmente qué tan buenos son estos modelos de matemáticas. Y me llamó a mí mucho la atención justo este modelo de aquí, digo, perdón, este dataset de aquí, Gaia, porque todos los modelos, de forma general, tienen un desempeño bajo, ¿no? Por ahí del 22, del 20, del 10%. Entonces eso quiere decir, hasta cierto punto, que todos estos modelos no saben resolver todo. Ahorita les platico de qué va este dataset. Antes quise mostrarles como este pequeño ejemplo, en donde si ustedes van a la página de ChatGPT, bueno, el modelo por default que tienen es el 4O mini, en donde pues le hice esta pregunta en particular porque era una pregunta que los modelos anteriores constantemente fallaban en responder. Pero como pueden ver, ya no presentan ese problema. Efectivamente, compara estos números con sus respectivos decimales y determina pues que 9.8 es mayor que 9.11. Era algo que pues estos modelos desde sus inicios no tenían esa capacidad, al menos matemática, digo, y hasta el momento siguen sin explícitamente tenerla. Digo, son modelos que se les ha ido agregando como todas estas validaciones, todos estos motores, para que incluso puedan ejecutar código, para que incluso puedan realizar operaciones matemáticas, ¿no? Pero son como todas esas mejoras que han ido implementando. Aquí le quise hacer una como muy, muy popular, a lo mejor un límite que ahí varios físicos se han encontrado en la carrera y también, digo, efectivamente lo responde correctamente. Y luego me di a la tarea de buscar una pregunta de este dataset. Ustedes pueden buscar las preguntas de este dataset si van a Hugging Face. Hugging Face es una plataforma y un framework orientado a estos modelos, al desarrollo de estos modelos y desarrollo de datasets. La pregunta fue esta. Básicamente, eh, lo que tratamos de pedirle al modelo con esta pregunta es, tenemos esta función. El método de Newton es un método que nos permite encontrar como el punto en X en el que esta función es igual a cero, y parte como es un proceso, es un método o es un algoritmo iterativo y parte de una suposición inicial, ¿no? De un X0, en este caso -5, pero lo que se le pide no es encontrar ese X, sino lo que se le pide es, dame el número de iteraciones que yo tenga, o sea, que yo necesite para que redondeado a cuatro decimales, n sea igual al n más uno, ¿no? Si se fijan, es una pregunta poco convencional que involucra incluso una capacidad de razonamiento más allá, ¿no? Que simplemente responder una operación matemática. Aquí les puse un poquito de la respuesta, o sea, calculó bien la derivada. Después de algunos pasos, exactamente 4 pasos, llegó a la conclusión de que n tiene que ser igual a 5, pero porque lo que hizo fue que
y encontró el X en el que la función pues es cercana a cero, ¿no? Y no era lo que le estábamos preguntando. En realidad la respuesta es n igual a 2. Con dos iteraciones se llega a lo que se planteó originalmente. Entonces, esta es la razón por la cual la mayoría de los modelos están bajos en este dataset, en estas métricas, porque no solamente es, ok, sí, respóndeme algo que sea coherente, sino te estoy pidiendo como algo muy específico, ¿no? Y como pues hasta la fecha estos modelos no tienen consistencia, pues tratan de resolverlo lo mejor posible. Y bueno, ahora con todo este panorama, con todo este contexto que les di, vamos ahora sí a lo que ¿qué podemos esperar? Aquí yo les muestro tres puntos clave que creo que es lo que pasará en función a lo que he visto. Todos los días sacan un artículo referente a modelos de lenguaje, todos los días hay una constante mejora, por lo que, bueno, habrá nuevamente una evolución de estos modelos de lenguaje. No estoy muy seguro si haya un GPT-5, si le llamen así tal cual. Mm, Más que nada creo que el objetivo de OpenAI es encontrar una AGI, que es como una inteligencia artificial general, pero sí que sí van a mejorar la precisión y van a tener mayor adaptabilidad. Hay modelos incluso open source que ya se pueden ejecutar en un teléfono. Ya existe, más que nada esta automatización de tareas. eh, como les mostré, pues ya muchos estudiantes, académicos, etcétera, buscan o utilizan ChatGPT como un motor de búsqueda, ¿no? En vez de Google, todos van en su mayoría eh, a ChatGPT por preguntas. Además, bueno, ahorita les platico un poco más sobre estos agentes inteligentes, pero ya existen también en empresas. Las empresas constantemente están buscando ya ofrecer servicios, ya sea desde su página, desde su portal o a sus clientes, basados en estos modelos de lenguaje, estos asistentes inteligentes que toman decisiones autónomas en función de data. Aquí les muestro como un pequeño ejemplito y les platico una pequeña anécdota de donde yo trabajaba antes. Y es que se buscaba pues tener como un asistente desde Telegram, desde Teams, un asistente inteligente que lo que hiciera es consultar documentos, consultar bases de datos, generar análisis con la finalidad pues, que los ejecutivos, que son los ejecutivos, los directores, tomasen decisiones como a conciencia o basadas en datos. Y lo pongo entre comillas porque una de las cosas de las cuales también hacía en mi antiguo trabajo era desarrollar modelos que lo que hacían era predecir el riesgo de salida de una persona en los próximos N meses. De tal manera que pues asignábamos una probabilidad al colaborador en función de ciertas características, si va a salir o no de la empresa en qué mes. Entonces, esto era un poco polémico hasta cierto punto y yo siempre quise hacer mucho hincapié de decir, mira, a pesar de que es un modelo basado en datos, a pesar de que es un modelo de inteligencia artificial explicativo en el que pues te puedo decir cuáles podrían ser los motivos por los cuales esta persona salga de la compañía, sigue sin considerar el factor humano. O sea, siempre hay una emoción detrás, de tal manera que uno no puede tomar tal cual como verdadero esta predicción e ir a preguntarle a la persona o actuar en contra de la persona y la persona sin enterarse, ¿no? A lo mejor la persona ni por la cabeza le había pasado salirse de la compañía, ¿no? Entonces ahí también entra un poquito sobre esta parte de qué tareas le delegamos a la inteligencia artificial, qué tareas sí son éticamente responsables delegarle a la inteligencia artificial. Eh, Sobre el impacto que tendrán esas tecnologías, creo que ya nos podemos dar una idea. Por ejemplo, capacidades como la memorización y la escritura manual, perdón, podrían disminuir todavía aún más eh, con el uso, por ejemplo, de estas tecnologías como, bueno, de estos social media como
TikTok, etcétera, bueno, pues todos estos videos cortos han ido afectando nuestra capacidad de memorización. El internet, no se diga, el tener como toda esa información ahí disponible hace que cada vez tengamos menos ese hábito de leer, ese hábito de lectura. Y también, como segundo punto, va a haber un cambio en la naturaleza del trabajo, ¿no? Ya existen actualmente profesiones enfocadas a estos modelos, como prompt engineer. Sigue siendo todavía un arte como escribir buenos prompts, de tal manera que tengas buenas respuestas. Entonces ya existen como estas profesiones emergentes a partir de estas tecnologías. Sobre este punto, sobre el último punto del impacto en el ser humano, de los desafíos psicológicos, quiero platicarles un caso. Digo, pueden buscar ahí la noticia, no tengo todo el contexto, pero surgió, me parece que en Estados Unidos, un caso en el que pues, una adolescente le pidió no sé si a la inteligencia artificial que tenemos en WhatsApp, eh, que actuase como su novia. Entonces, pues este adolescente, esta pues, persona que no tenía como contexto de esta tecnología, se enamoró del asistente inteligente, y tanta fue su frustración de no poder ver como pues a su novia, entre comillas, que se suicidó. Entonces, pues digo que ya empiezan a suceder este tipo de cosas, es más que un foco rojo para alentar como a estas empresas, estas organizaciones e incluso a nosotros mismos de generar como políticas o, bueno, lineamientos pues que nos permitan evitar este tipo de situaciones. Digo, ahí si tienen oportunidad, pues pueden buscar la noticia. Em, Creo que como herramientas para poder afrontar mejor este tipo de tecnologías es estas tres preguntas clave. Digo, ciertamente hay muchas más, pero creo que estas nos pueden ayudar. Digo, la primera es, ¿qué tareas, como ya lo mencionaba, deberíamos de delegarle a la inteligencia artificial? O sea, a pesar de que actualmente la inteligencia artificial puede resolver, bueno, si no todo en su totalidad, sí que está metida en muchos campos, incluso pues medicina. Eh, ¿qué tareas sí son, sí está bien delegárselas, ¿no? A pesar de que sepa hacerlas, digo, ¿qué tareas son únicamente tareas como del ser humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, volviendo a estos desafíos psicológicos, pues cómo verían ustedes, ¿no? Que en vez de cuando uno vaya, como por ejemplo a una cita con el psicólogo, te atienda una inteligencia artificial en vez de una persona, ¿no? ¿Cómo impactará eso realmente en la salud mental? Digo, no, son preguntas a las cuales todavía no tengo como la respuesta, pero es importante irnos planteando ya. Y bueno, lo que les mencionaba también sobre los desafíos éticos, cómo regular este tipo de tecnología y qué habilidades debemos desarrollar para adaptarnos al cambio, ¿no? ¿Qué medidas o qué podemos hacer nosotros para ir desempeñándonos mejor en este mundo que, es, que ya están como todas estas tecnologías inmersas en todos lados? Aquí les dejo tres posibles escenarios. Em, el escenario optimista es, bueno, el uso de la inteligencia artificial potencia la creatividad y productividad humana, de tal manera que no hay este tipo de problemas en el que perdamos habilidades cognitivas. El escenario pesimista es, bueno, perdemos estas habilidades cognitivas y además hay desempleo y desigualdad porque existe una sobreautomatización. Y el escenario a lo mejor no tan pesimista es un escenario de coexistencia en el que tanto seres humanos como la inteligencia artificial colaboran para maximizar las ventajas mutuas, ¿no? Es decir, yo reconozco como ser humano cuáles son mis tareas que deben solamente ser del ser humano, y la inteligencia artificial se le destina a tareas como que están un poco más allá del alcance del ser humano. Em, un poco como reflexión final es, bueno, esto sigue siendo responsabilidad humana.
Hasta el momento no hay una inteligencia que tenga conciencia. eh, por el momento, digo, tampoco hay que alarmarnos, digo, luego películas como Terminator, luego nada más asustan a la población, digo, no vamos todavía encaminados hacia allá, afortunadamente. Es importante prepararnos para los cambios, para lo que viene y cómo podemos aprovechar estas tecnologías, porque definitivamente pues ya están impactando en nuestra vida. Eh, algunas preguntas igual que les sugiero ahorita en la sesión de pues, preguntas, si es que tienen, son estas. O sea, ¿qué acciones pueden tomar ustedes para prepararse para un futuro en donde pues la inteligencia artificial impacta eh, el campo laboral y la vida cotidiana, ¿no? Dejo de compartir y, bueno, los escucho en caso de que tengan alguna, alguna pregunta o algo que quieran compartir. Gracias, José. Muy interesante tu charla. Están activados los micrófonos de todos los participantes por si alguno quiere activarlo para hacer alguna pregunta. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, buenos días. Hola, buenos días, José. Muchas gracias por tu plática, muy interesante y muy explicativa también. O sea, estuvo muy bien informada. Eh, yo tengo una duda con respecto a esta red neuronal que tú desarrollaste en tu anterior trabajo de eh, cuánto tiempo iba a tardar un trabajador en salirse de la empresa. ¿Cuáles eran las variables que utilizaban para determinar eso? Principalmente eran, por ejemplo, variables demográficas, o sea, variables, por ejemplo, referente, no sé, al género, referente a la ubicación geográfica, referente a lo mejor al estatus, de si estaba, por ejemplo, soltero, casado, etcétera. También temas como, pues, de compensaciones, o sea, referente a su sueldo, de tal manera que cuando nosotros utilizábamos estas variables, hasta cierto punto podríamos decir, mira, en un 50 y tantos por ciento te podemos decir que estas variables, por ejemplo, no sé, le estás pagando mal, ¿no? Es posible que le estés pagando mal, que no esté contento con su sueldo y por lo tanto su riesgo de salida es tal, ¿no? Porque pues el modelo reconoció que su sueldo con respecto al de sus pares o con respecto al de sus colaboradores pues es bajo, ¿no? Cosas de ese estilo. ¿Llegaron a probar la red? O sea, ¿llegaron a finalizar el modelo o no? Claro, bueno, bueno, esto de lo que les comentaba son modelos que se implementaron en producción, que se les proporcionaron a los clientes y que se medía mes a mes su rendimiento. O sea, decir, ok, el modelo predijo que tantas personas iban a salirse de la compañía, se salieron tantas. Incluso llegó a haber casos en los que explícitamente el modelo te decía, mira, esta persona va a salir y al mes siguiente esa persona salía de la compañía, ¿no? Sí, sí llegamos a tener casos en donde pues esto sucedía. De acuerdo. Sí, es que yo he escuchado, esto me parece muy curioso el ejemplo, pues porque obviamente yo, por ejemplo, trabajo con redes, pero nunca me había tocado ver así como un ejemplo tan, pues, tan conciso como ese. O sea, me parece muy interesante. ¿Cuál fue la accuracy o la precisión que el modelo obtuvo? Disculpa. Más que la accuracy, lo que nosotros medíamos era el F1 score o una métrica híbrida que se llama kappa. Eh, por darte, digo, ahorita, digo, esas métricas estaban alrededor del 90. Por ponerte un ejemplo a nivel mes sobre predicciones, si mal no recuerdo, creo que hubo un mes en el que, no sé, nosotros habíamos predicho, bueno, el modelo había predicho que se iban a salir 10 personas, de esas personas me parece que se fueron 8, y de esas 8, explícitamente 3 en específico, o sea, esas personas como en específico que habíamos dicho se salieron,
¿no? Algo así. Eh, o sea, es una mezcla de le atinas en el número de personas, pero además le atinas a la persona que es todavía como más impactante, ¿no? Eso es como lo controversial y más o menos por ahí van esas métricas. Perfectísimo. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos 3 minutitos para otra pregunta. Creo que no. Te haré yo una pregunta, José. Em, en tu experiencia ayer, preguntaron sobre la posibilidad de utilizar estas herramientas o la inteligencia artificial en otros sectores, como el turismo y otros. ¿Tú qué opinas? Desde tu punto de vista, ¿es viable, es aplicable? Bajo el entendido que quizá algunas actividades de turismo pues se realizan en zonas rurales o comunidades. ¿Tú qué opinas? De hecho, justo me tocó estar en una competencia. No recuerdo qué organización lanzó como esa convocatoria, pero estuvo abierta tanto al público como a universidades, en donde la idea era, se tenía múltiples zonas turísticas, hoteleras y destinos como, eh, pues sí, enfocados como a estas partes de patrimonios como culturales o comercios, y lo que se pedía era como predecir en función del número de visitantes o en función no sé, no recuerdo muy bien qué variable, si era pues, un destino turístico, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo tu pregunta era, bueno, pues es que estas inteligencias artificiales o estos modelos de inteligencia artificial son tan flexibles que se están utilizando básicamente para resolver o tratar de resolver, entre comillas, ahí, eh, pues prácticamente cualquier problema. Es por eso que pues también surge esta preocupación de decir, ok, realmente queremos resolver cualquier problema con estas herramientas, ¿qué estamos dejando de lado, no? O sea, qué cosas que ya tenemos, o sea, qué cosas como seres humanos que ya tenemos y que hemos desarrollado estamos dejando de lado por querer resolver todo con inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, como esta preocupación. Ok. ¿Algún dato de contacto que nos puedas poner para la gente interesada? Tenemos algunas empresas que pudieran estar interesadas en contactarte, en platicar contigo. ¿Nos pudieras proporcionar tus datos de contacto? Sí, 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 claro. Igual, les comparto si gustan mi correo aquí Claro. por el chat. En lo que nos lo compartes, no sé, Luisa, si gustas hacer la pregunta, activar tu micrófono o gustas que te apoyemos. Tienes una pregunta ahí, José. Eh, Creo que, a ver, déjenme leo la pregunta. Comenta que mm, si de los tres escenarios al futuro de la IA que se presentaron, ¿cuál estadísticamente la tendencia en lo personal y es consciente? Digo, perdón, no entendí muy bien la pregunta, pero creo que se refiere a lo mejor cuál escenario es más probable. No sé si me pueden ahí apoyar. Si es esa tu pregunta, Luisa. Yo entiendo lo mismo, ¿eh? Me dice que no puede activar su micrófono. No hay problema, Luisa. Sí, te pregunta que de los tres escenarios a futuro de inteligencia artificial que se presentaron, ¿cuál es estadísticamente la tendencia y en lo personal si es coincidente con lo que se espera? O sea, si, ¿cuál es la tendencia que tú visualizas y si es más o Ujú. menos lo que coincide con lo que se Ok. espera? Pues yo diría que estamos a lo mejor en una mezcla entre el escenario, digo, pesimista y el de coexistencia, porque, bueno, si bien todos estos modelos han venido
a mejorar hasta cierto punto un aspecto de nuestra vida, ya sea como profesional o como simplemente tratar de resolver algún problema, mm, ha habido un crecimiento muy acelerado. O sea, todos estos desarrollos prácticamente han sido 2 años. Y hasta donde yo una vez en su momento investigué, el ser humano, el cerebro del ser humano, no es capaz de adaptarse tan rápido a estos cambios. De hecho, eso que les estoy platicando fue de un estudio de cómo el Internet, de cómo el desarrollo del Internet seguía impactando en nuestro cerebro. O sea, porque nuestro cerebro constantemente sigue evolucionando, o sea, a un ritmo muchísimo, o sea, muy lento, pero sigue evolucionando y si lo sometemos como a estos cambios, como muy radicales de paradigma, no le damos tiempo al cerebro de, pues ya desarrollar, por ejemplo, estrategias o desarrollar estas habilidades cognitivas para poder adaptarse al cambio, ¿no? Entonces, si todavía estamos como adaptándonos al, al, a la invención del Internet, todavía, digo, desconozco así a ciencia cierta cómo esto impactará. Pero bueno, es otro cambio que hemos sumado ahí a nuestro proceso cognitivo evolutivo, ¿no? Pero de momento también diría pues, que todas estas tecnologías son buenas siempre y cuando se les dé la dirección correcta, ¿no? Ok. Te dicen que gracias. Muchísimas gracias, José. Y bueno, pues no sé si nos queda un minuto prácticamente. En un minuto, no sé si pudieras ahora toda esa comunidad universitaria que tienes aquí en el foro, si puedes hacerle una invitación, cómo se actualizan estos temas, dónde puede buscar información, eh, qué les puedes recomendar. Sí, 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 sí. Bueno, yo lo que les recomendaría, antes de que a lo mejor vayan a preguntarle a ChatGPT, es busquen algún buen libro. Hay una editorial que se llama O'Reilly que saca muy buenos libros referentes a inteligencia artificial, referente a todos estos temas. Digo, no es para hacer publicidad, pero ya les hice ahí publicidad. Eh, pero yo les recomendaría informarse en algún tipo de estas fuentes, eh, porque cuando uno ya tiene como ese contexto, ahora sí puede discernir qué de toda la información que está ahí flotando en Internet o flotando en ChatGPT es en su mayoría cierta o es en su mayoría como se queda nada más sobre la superficie, ¿no? Si les interesa profundizar, yo les recomiendo eso. Pues muchísimas gracias, José Alberto. Gracias por tu charla, por participar con nosotros este día en charlas Juan digitales. Francisco, una duda. Dígame, sí, La sesión queda grabada para darle otra repasada, por favor. sí, en este momento nada más se estaba revisando, se estaba transmitiendo también en vivo en Facebook y ahí queda grabada. Si no, estaremos buscando un repositorio para hacerlo llegar a ustedes y que las puedan volver a consultar. Y muchas gracias y felicidades al expositor. Muchas gracias. Y bueno, a quienes preguntan sobre las UDP, sí, en un momento les subo el link para que se registren. Y doctor Elías, bueno, agradecerte nuevamente, José, por tu participación.